descriptivo de hoy corresponde a identificar diferentes tipos de texto. Recuerden que ayer vimos también lo que es lo literario y no literario, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar el texto informativo. Vamos anotando entonces. ¿Y cuál será el texto informativo? Chicos, dígame. El texto que te informa. Es un texto que nos informa. Muy bien. Es un tipo de texto que nos entrega información, ¿verdad? A través del cual el emisor da a conocer a su receptor algún hecho, que nos entregue información sobre algún hecho. ¿Qué más podemos decir del texto informativo? Además que nos entregue información de algún hecho o situación, ¿verdad? O situación que esté ocurriendo. Ya, es un tipo de texto que nos entrega información acerca de algún hecho, situación o circunstancia que esté ocurriendo. Cuando hablamos del texto escrito informativo, nos referimos a que el texto ha sido escrito, ¿verdad? Escrito. ¿Ya? Y la intención de este texto es dar a conocer algo. Entonces, cuando hablamos del texto escrito informativo, algo escrito, ¿cierto? Que el emisor quiere dar a conocer algo. Quiere dar a conocer, vamos a poner entre comillas dar a conocer porque está entregando una información, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos escrito acá lo que es el texto informativo. Es un tipo de texto. Vamos a ver para arriba. Sí. Entonces, vamos a ir. Definición de texto informativo, que es un tipo de texto que nos entrega información, ¿cierto? Sobre algún hecho, situación o circunstancia que esté ocurriendo. Y cuando hablamos del texto escrito informativo nos referimos a que es algo escrito, ¿verdad? Que el emisor quiere dar a conocer algún hecho, alguna situación, algo que esté ocurriendo. Dígame. Ya respondí.
mucho, que son las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Son narraciones, ¿cierto? Pero, ¿qué más podemos decir de las fábulas? ¿Qué nos deja una fábula? Son cuentos que no tenemos que ver. ¿Por qué? Porque los narran. Son narraciones, ¿cierto? Breves, en donde los personajes son generalmente, ¿qué cosa? Ya, ok, son personajes como animales, ¿cierto? O cosas inanimadas. Y este tipo de texto, estas fábulas, nos dejan una enseñanza. Vamos con la definición de fábula entonces. Es una narración literaria breve, ¿cierto? En la que los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Tía, ¿tendrá usted? ¿Por qué no lo rojo? No, ustedes con su colorcito. Características. Las fábulas nos dejan una enseñanza o una moraleja. Entonces, la fábula es una narración literaria breve en la que los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Todas estas fábulas nos dejan siempre una enseñanza, algo que aprender o una moraleja, ¿cierto? Vamos entonces escribiendo. Continuamos entonces con otro tipo de texto que es la leyenda. Y escribimos una leyenda es un relato que se transmite por tradición
tengo abajo. No me digas, pero no me libro. ¿Ah? Sí, recién me di cuenta. Yo también lo voy a dejar abajo. Sí, por eso me lo voy a sacar de Ah, trabajo. no me acordaba, voy a dejar el papel. Ah, no se me ve. No me acuerdo. Ah, corté. Mira lo que digo yo. Ya, entonces vamos a indicar que la leyenda es un relato que se transmite de tradición oral. Cuénteme. Una leyenda es algo que pasó hace mucho tiempo. Exactamente, es algo que pasó antiguamente, ¿cierto? Y se va relatando de manera oral o escrita. Y yo les había dicho a ustedes que cuando se traspasaba la información de manera oral, ¿cierto? Verbal, de repente íbamos cambiando un poquito el final o íbamos cambiando un poquito la historia, ¿cierto? Si yo hablo de una leyenda del sur de nuestro país y hace muchos años atrás pasó, y yo después se la voy contando a mis hijos o a mis nietos y así viceversa, es muy probable que esta información vaya cambiando, pero en algunos acontecimientos específicos. La idea es seguir esta historia, seguir este relato, ¿cierto? Pero sabemos que se van a ir cambiando algunas cosas dependiendo de cómo yo las vaya relatando, ¿cierto? Súper bien. Entonces, tenemos una leyenda, es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales, imaginarios o maravillosos en un contexto histórico concreto, algo que pasó hace mucho tiempo atrás, y los personajes o los elementos son reales, imaginarios o maravillosos. Cuéntenme. Una leyenda también hay juego que es sobre leyenda y la película como Hércules. Exacto, también. Muy bien. Vamos a alcanzar a ver hasta la leyenda el día de hoy porque les voy a pasar a explicar la actividad que tienen que realizar. Así que vamos a escribir la actividad. ¿Está para casar? Se va a sacar clases. Oh, Actividad. Ya vimos el texto informativo, vimos la fábula la leyenda. y ahora la leyenda. Así que yo los voy a tratar de que ustedes puedan crear algo. ¿Conocen alguna leyenda, chicos? ¿Usted? Me conozco la leyenda de la película de Hércules, que es como una leyenda. ¿Ya? ¿O alguna fábula? Eso sí me entiendo. ¿Y la de la liebre? ¿La de la tortuga y la liebre? Yo ya me sé una. Sí, hay algunos que sí la conocen. O algún texto informativo, alguna noticia que nos quieran ver, alguna información que quieran entregar. En la casa de mi abuela siempre, en la casa de Delfín, la que me cuida, ¿Ya? siempre dan las noticias y te sé todo lo que pasa. Mira, entonces, vamos a tratar de relatar una leyenda o una fábula. ¿Ya? Eso es lo que van a trabajar hoy. Escribir una leyenda Una leyenda o una fábula. o una fábula que conozcan o una fábula. Es breve la tarea. Es breve porque la mayoría conocemos la leyenda, el caleuche. ¿Se acuerdan de eso o no? Yo conozco el puro mito. Ya, el caleuche, el trauco, mira. Tú dijiste el trauco. Y fábula. Ahí ustedes van viendo cuál de las dos van a escribir. Lo que ustedes se acuerden.